Como dijo el clásico, un camino sin obstáculos tal vez no te lleve a ninguna parte. Comienza el camino. El concejo que hoy visitamos reúne muchas de las estampas que exportan la imagen de Asturias como un paraíso. Ríos limpios, valles verdes, pueblos cuidados y gente laboriosa. Somos 8.440. Y tenemos una extensión de 284 kilómetros cuadrados. Nuestro concejo limita al norte con Colunga, Villaviciosa y Cabranes. Al este con Parres. Al oeste con Cabranes, Nava y Laviana. Y al sur con Ponga, Caso y Sobrescobio. En este concejo se encuentra el hombre más antiguo de Asturias. Territorio industrial y ganadero. Hacemos una fiesta en honor del Asturcón y de la Sierra del Sueve. Estamos en Piloña. Piloña es un concejo extenso, el más extenso de Oriente. Su superficie se esparce por varias sierras y valles de gran belleza. Su paisaje es la fusión entre los amables valles de la comarca de la Sidra y las agrestes alturas de la comarca de los Picos, territorios que marcan su linde. De algún modo, Piloña es un parque que exhibe toda la variedad paisajística de la Asturias interior en montes, ríos, desfiladeros y pueblos. Muchos pueblos, y muy bonitos. Casi 200 pueblos componen su espacio rural, manteniendo una ganadería muy destacable y ofertando variedad y espacio para aquellos que optan por huir de las ciudades. Pero el paisaje piloñés ya fue escogido como lugar de residencia antes incluso de que los hombres tuviéramos este aspecto actual. La cueva de Sidrón, cerca de Borines, es una gran oquedad usada y conocida desde hace siglos por la gente del lugar. Y más recientemente, un lugar favorito para los espeleólogos. Pues sin embargo, en 1994, cuando el Sidrón cobra una nueva y fascinante dimensión, pues en su suelo se encuentran fósiles de humanos anteriores al Neandertal, que vienen a ampliar el vasto y valioso patrimonio prehistórico asturiano. Nos encontramos en la cueva del Sidrón, en el concejo de Piloña, en Borines, en la zona que utilizamos normalmente pues, para un primer tratamiento de los materiales. Enfrente de mí está la entrada de la barbería del Osario, que es donde sale el material que estamos pretratando aquí. Esta investigación empezó de una manera normativa a partir del 2000, hubo una pequeña interrupción y ahora estamos reiniciando un proyecto que continuará durante unos cuantos años, dada la envergadura y la importancia de los restos que han salido aquí. Esa importancia mide no solo cuantitativamente por la gran cantidad de restos de hombres de Neandertal que hemos encontrado, sino también por ser una de las cuevas donde por primera vez se pudo sacar ADN de la mitocondria y actualmente pues estamos incidiendo en el ADN específico del núcleo. Y aquí hemos encontrado, según los cómputos que van realizando los antropólogos, sobre todo a través de los huesos largos y principalmente a través de la identificación de los dientes, pues tenemos ya un total de 9 individuos, de los cuales 4 son adultos, 2 son adolescentes, 2 jóvenes y un niñín de unos 2 o 3 años, o un individuo muy muy joven, ¿no? Lo cual es una composición pues, bastante interesante, todo ahí dentro de la Galería del Osario, que plantea preguntas de índole antropológico-cultural que, en fin, responderemos en su momento.
Pero además de estos restos humanos, pues ha aparecido un lote no muy grande, relativamente importante, de unas 300 piezas, de las cuales hay una serie de ellas que son útiles, específicos y característicos del hombre de Neandertal, de la cultura musteriense, y por las dataciones de muy variado tipo y utilizando metodologías muy diferentes, pues hemos convergido, o convergen todas estas dataciones, en una cronología de en torno a 43.000 años antes del presente. Corresponde al momento del final de los neandertales y el comienzo de una nueva humanidad que empezó a llegar a Europa por aquellos tiempos. El Infiesto, la capital del concejo, es una población con más de 2.000 habitantes articulada en torno al río Piloña. Tradicionalmente, Linfiesto se dividía en dos barrios a ambos lados del río, el de Santa Eugenia y el de Pasado el Puente, que hacía honor a un puente medieval hoy desaparecido. El verdadero eje vertebral de la villa es la calle El Quesum, lugar de charla y tapeo. Infiesto simboliza la ambición metropolitana de Piloña, un concejo que además de campo y ganado, cuenta con un destacable sector industrial en muebles y alimentación, además de ser un lugar donde se fabrica uno de los caramelos más exitosos en la historia de la chuchería. Si unimos la iniciativa empresarial con el gusto por lo antiguo, el sendero nos llevará hasta este bonito pueblo de San Román. Muchas de las casas de San Román exhiben restauraciones respetuosas y alegres, rasgos que aumentan el atractivo de la Piloña rural para aquellos que vienen buscando el entorno perfecto en el que vivir y trabajar. Es el caso de Jesús y Ana, restauradores de arte que llegaron a San Román y construyeron este edificio de inspiración románica en busca del hábitat perfecto para su trabajo. Escogimos esta ubicación, bueno, aparte porque obviamente el concejo es realmente bello. Nos gustaba una zona de relativa montaña baja, una zona muy tranquila, bien orientada al sur, soleada, a la vez ventilada. Y bueno, esta ubicación nos pareció, dentro de la zona oriental, bastante céntrica. Estudiamos varios tipos de plantas, de iglesias, y al final de iglesias y de concepciones volumétricas de estas, y optamos por esta. Lo comentamos con nuestro amigo arquitecto Javier Arbesú, que es el responsable de todo el diseño, y estuvo de acuerdo con nosotros en ese sentido. Y bueno, acabó diseñando esta disposición formal con ábside semicircular y planta cuadrada. Son disposiciones formales también muy adecuadas para el trabajo, para la iluminación de las obras, para la presentación de las obras y, en definitiva, espacios en los que trabajamos habitualmente, que son la mayoría de las veces en iglesias, y en los que nosotros nos encontramos perfectamente. Dado que las obras que nos vienen a los talleres generalmente son de edificios eclesiásticos y tienen unas condiciones de temperatura y de humedad determinadas, lo que no podemos aquí es elevar mucho la temperatura y bajar la humedad, sobre todo por las piezas de determinada composición, como son la madera, porque sufrirían daños. Entonces tenemos sí termohigrómetros para regular la humedad de la temperatura, para estar nosotros mínimamente confortables y que esas imágenes no sufran. Eso es todas las ventajas que tiene este contenedor tan grande. Por los medios técnicos de los que ahora disponemos, pueda ser un templo del siglo XXI en cuanto a que, por lo menos aquí, sí van a sanar algún tipo de piezas. En lo que se refiere a nuestro campo, que
que es, somos especialistas en restauración de obras de arte, de bienes culturales, sobre todo escultura y pintura. Hay ahora bastante trabajo. La pasión del restaurador quizá, la restauración en ese sentido es como una droga. Siempre coges una imagen o una pieza en mal estado y las ansias son el de intentar dejarla tal como fue concebida en origen, sin alterarla en absoluto o lo más mínimo que se pueda alterar, ¿no? O modificar su aspecto estético, que es uno de los requisitos fundamentales. Y enseguida quieres coger otra obra y otra obra para hacer lo mismo. Estamos trabajando en varias obras, algunas de ellas de gran envergadura, importancia. Sobre todo tenemos mobiliario e imaginería. En mobiliario, por ejemplo, tenemos un mueble de sacristía, una cajonera de sacristía de la parroquia de Santullano de Salas. Tenemos dos imágenes de traza románica, aunque son posteriores, de la parroquia de Sorribas, de Santiago de Sorribas de Grao. Imaginería también de propiedad particular, como es aquel de San José, de procedencia seguramente americana. Un San Pedro sedente, de San Pedro de Nora. Y bueno, este relieve, con revestimientos en esmaltes y revestimientos metálicos, que pertenece a la Junta General del Principado. Aquí, por ejemplo, en el concejo, unas pinturas murales, además de unas calidades también extraordinarias que descubrimos en primavera, que es un pequeño oratorio de pintura mural renacentista bastante interesante. Estamos trabajando ahora en ello. Como ejemplo de iglesias verdaderamente antiguas, aunque no libre de transformación, está la de Santa María de Villamayor, de origen románico. Original y entrañable para la comarca es el santuario de la Virgen de la Cueva, que vio casarse a varias generaciones de piloñeses. En cuanto a la arquitectura civil, Piloña cuenta con un patrimonio envidiable. Edificios feudales, entre los que destacan las torres medievales de Lodeña y del Omedal, en Millares. Palacios haylos también. Está el de Rubianes, en Cereceda. Y el de las Huelgas, en Villamayor. Y también está el Palacio de Cutre, en La Goleta. Este último se une a la tendencia de recuperar estos solariegos edificios para la hostelería. Vamos a echarle un vistazo. La gastronomía del concejo de Piloña es más bien rica en cocina tradicional, que se utiliza mucho el torto de maíz, el pitu de calella, el cabrito guisado, todo un poco más bien cocina guisada, estofada y cosas de esas. Luego, bueno, pues claro, tenemos también el pisín con oricios y todo eso. Utilizamos muchas setas, porque la zona es rica en setas, en micología y en caza. Nosotros preparamos aquí un solomillo de jabalí envuelto en tocino ibérico, que preparamos con un puré de manzana y de calabaza, y acompañamos con unas setas chantarellus salteadas y un poco de jugo de carne de los huesos del jabalí que hacemos, una reducción y tal, y preparamos este plato. El solomillo de jabalí le gusta mucho a la gente porque es un plato bastante rico, es jugoso, porque el tocino le da una jugosidad,
y queda muy bien, y entonces le gusta mucho. Luego hacemos osobuco de venado, que ese estofado está muy rico, al vino tinto. Preparamos perdices, preparamos faisán. El faisán solemos prepararlo al cava o con uvas, o depende, cada año lo preparamos de una forma diferente. Y hacemos unos pasteles de caza de venado, de perdiz y de jabalí. Y bueno, tienen bastante éxito y estamos muy contentos con ello. Así que este año repetiremos otra vez. Aquí en el Palacio de Cutre pues tenemos también una gran clientela del hotel, que viene principalmente de Madrid, y viene porque el entorno es muy agradable, es muy tranquilo, viene buscando tranquilidad y estar un poco a gusto. Tiene además unas vistas maravillosas al Sueve e incluso a los picos de Europa. La estancia es muy agradable porque es muy tranquila, estamos en un sitio apartado, no molesta nada y bueno, pues da gusto levantarse aquí por las mañanas con el sol y oyendo cantar los pájaros. Es una cosa maravillosa. Queda claro que el Palacio de Cutre nos ofrece una experiencia señorial. Pero a veces en el contraste está la magia. ¿Qué les parece este entorno para comer sushi? Hemos venido de Barcelona hace 6 años para cambiar de vida, de estrés, a una tranquilidad total. A esta zona es Piloña, que es una zona desconocida, pero es muy bonita. Tiene una vista impresionante sobre Cordillera Cantábrica y picos de Europa. Y viene un montón de gente de Oviedo o de Gijón y de Avilés. Y claro, por eso mismo no tenemos estacionalidad de clientes. Todo el año tenemos clientes de Asturias. En este restaurante Fuente La Lloba preparamos siempre comida japonesa. Como soy de Japón, me imagino que puedo preparar bien comida japonesa. Y sobre todo sushi, que es típicamente de comida japonesa. Y después hay tofu frito, o tempura, o yakitori y varios platos. Y siempre ponemos 4 platos como degustación y para que la gente pueda conocer bien sobre comida japonesa. Ahora lo que preparamos es sushi. Sushi es muy importante la elaboración de arroz blanco sobre todo. Entonces para eso tenemos aquí la máquina de cocer arroz blanco. Y después arroz blanco, una vez hecho, tiene que añadir azúcar o vinagre y un poquito de sal y ventilar con abanico. Parece como un poco de risa, pero tiene que ventilar bien un arroz blanco para que quede bien arroz seco y brillante. Y después, sobre todo los pescados frescos, tiene que estar previamente congelado y una vez descongelado ya elaborar sushi correctamente. Ahora lo que hacemos es hacer bolita de arroz y encima poner ingredientes, langostino o salmón o gamba cruda encima del arroz. Los ríos de Piloña tienen merecida fama. A su belleza y la paz que transmite su rumor se une la bondad de sus aguas. En Fresnosa, a orillas del río Piviesda,
quedan los restos de un balneario que antiguamente aprovechaba uno de los muchos manantiales del concejo. En la actualidad, 2 compañías la embotellan para el consumo. Los ríos de Piloña entran también en la leyenda. De hecho, el escudo del concejo representa a Pelayo a caballo, animando a su escudero a cruzar el río para huir de los musulmanes. Al parecer, Pelayo, el llamado rey de los pastores, tenía en Piloña su refugio. Lo que es innegable es que cuando la Asociación de Criadores de Asturcones del Sueve decidió conceder a este hombre la distinción de pastor mayor del Sueve, lo hizo a sabiendas de que Benjamín vivió, amó y sufrió la hermosa sierra asturiana. Me nombraron pastor mayor, lo cual lo agradezco a la sociedad de Acas por haber nombrado. Siempre fue perteneciente al Sueve, con ganado, ovejas y yeguas, y sucesivamente viviendo del Sueve y de la ganadería. Cuando yo era pequeño, de 9 años que empecé ya con el Sueve, éramos más pastores, menos ganado, vivíamos más arriba, dormíamos arriba en las cabañas. Allí teníamos ganado que ordeñábamos para bajar una latina de leche para casa, y también andábamos por les garmes donde no entraba el ganado a segallos pación para cebar les vaques en la cabaña, y así sucesivamente. Cambió mucho la vida de cuando yo me crié ahora, y bueno, había muchos pastores de aquí del pueblo, éramos muchos allá, pero hoy hay pocos. Desde que se formó la sociedad de Acas con los esturcones de hueso, pues ya hacen en la mallada de Espineres, hacen la fiesta al esturcón, el marcaje de los potros, y se reúne la gente y forman la fiesta. Hay misa, hay comida y bebida también, y allí se pasa bien. Que lleva 27 años haciéndose la fiesta del esturcón. 27 años. Ahora esturcones los hubo ya toda la vida. Yo, de ser pequeñín y tengo 71 años, ya había esturcones. Al norte del concejo está el pueblo de Espinaredo, un rincón hermoso cruzado por un río bello de nombre inquietante, el río Infierno. Paseando por Espinareu, pocas pistas encontraremos para tan tremendo nombre, y sí espacios deliciosos y un montón de hórreos. De hecho, este es el pueblo de Asturias con mayor número de traves y pegollos por metro cuadrado. Una buena elección para practicar el turismo rural. Estamos en Espinareu y estamos concretamente en una casa rural que se llama Casa Espinareu. Viene gente de Madrid, gente de Barcelona, Sevilla, Málaga, de toda España. Vienen buscando pues la tranquilidad del pueblo y de la casa en sí. A la vez que la casa está en el pueblo, que es tranquilo, pues está también pues en una zona ubicada que es mucho más tranquilo, ¿no? Lo tienen todo cerca, lo que es la playa, todo lo que verdaderamente merece la pena ver, conocer, ¿no? La casa está equipada de todo lo que se necesita, y luego pues aparte pues también tiene pues una habitación matrimonial, una habitación doble y la guardillada. Y tiene también pues la barbacoa, su barbacoa con su mesa, y el hórreo. El hórreo también tiene su aparcamiento, que mete el coche debajo, ¿no?, del hórreo. Nada más que entran en el pueblo pues ya les llama la atención esa especie de casas que dice la gente, ¿no? Y bueno, en el pueblo tenemos la mayor concentración de hórreos que hay en Asturias. Hasta aquí llega nuestro recorrido por Piloña.
Yo me voy a quedar un rato por Espinaredo paseando entre sus hórreos. Si quieren, nos vemos la próxima semana en el camino.